Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima, mostrándole los reinos del mundo y su gloria. Le dijo: todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en el primer domingo de Cuaresma tiene enseñanzas muy importantes para nuestra vida de fe. Hoy en la palabra sobresale lo que llamaríamos la tentación. La tentación es la operación ordinaria del espíritu del mal sobre la raza humana. Cristo fue tentado. Nosotros no estamos excluidos de la tentación. Pero vamos a analizar un poquito a la luz del libro del Génesis, un poco de la sutileza que utiliza el espíritu del mal en la tentación de los que llamamos nuestros padres en la fe, en la descendencia, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y aquí vamos viendo cómo, según nos dice Juan, tenemos que conocer un poquito de las características del tentador. Dice Juan que ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿A quién o a quiénes? Las almas. ¿Cómo lo hace? A través de sus operaciones ordinarias y extraordinarias. Nos quedamos solamente con la ordinaria, que es la tentación, y es la que vamos a hablar en esta tarde. Pues bien, el ser humano fue creado para la felicidad, para vivir eternamente y para glorificar a Dios, nos dice San Ignacio de Loyola. Vivía feliz en un jardín donde tenía una comunicación con Dios maravillosa. Y un buen día, el espíritu del mal siente celos de esta amistad y la arruina a través de la tentación, porque le hace creer al ser humano que puede ser como Dios. Y esto es básicamente el misterio de la tentación, en la que el ser humano cree que ese fruto es muy bueno y juega a la idea de creer que podría llegar a ser como Dios, actuar como Él y
ponerse en el lugar de Dios. Y como somos criaturas, definitivamente siempre dependemos del amor de nuestro Creador, el Padre Dios. El espíritu del mal, ya sabemos que es el padre y el príncipe de la mentira, también nos dice la Escritura, y usa la astucia de la mentira. Y cuando voy hablando todas estas cosas, es precisamente para que nosotros aprendamos a hacer discernimiento claro cuando nos encontramos en la tentación, para que tengamos los recursos necesarios para poder distinguir cuando nos tienta el mal, o nos tienta nuestra carne, o nos tienta el mundo, que son los otros dos enemigos del alma. Cuando nos tienta el mal, siempre vendrá con insinuaciones mentirosas, y él tergiversa la orden de Dios. Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles. Crea una alarma en ella. Y ella se sorprende y dice, bueno, pues, él no ha dicho que de todos, él ha dicho que de uno. Está suscitando en ella la curiosidad. Decía San Bernardo que la curiosidad es la puerta de entrada a la soberbia. La puso en curiosidad ahí. Y se habrá preguntado, ¿lo habrá dicho o no lo habrá dicho? Cuando él me lo pregunta, y ahí surgen todas las dudas en el discernimiento. Y él le dijo, mira, lo que pasa es que te voy a revelar algo que ustedes no saben. Sin embargo, ellos dialogaban siempre con Dios. En ellos había una amistad fluida en la oración, en la comunicación. Había una amistad profunda. ¿Y por qué habría de negarle Dios algo importante que se relacionara con ellos? Pero el mal le hace creer que Dios les tiene algo escondido. Eso hará con nosotros. Siempre tratará de provocar en nosotros una reacción, muchas veces de curiosidad y de rebelión contra Dios, como el pueblo de Israel en el desierto. Nos has traído aquí a matarnos de hambre. Esto es un engaño. Pues bien, él le dice el engaño y los engaña, porque es una mentira lo que les dice. Bien sabe Dios que el día que prueben de ese árbol, que es el del conocimiento y del bien, serán como él. Y aquí de alguna manera, en los satanistas de estos tiempos, en los burdos y en los refinados, la idea que ellos presentan es que Satanás aparece como el salvador de la humanidad en alguna medida, porque nos revela un secreto que Dios nos había tenido escondido por los siglos de los siglos. Y por eso los satanistas presentan al espíritu del mal como bueno, y mucha gente sale a rendirle culto al espíritu del mal precisamente porque la tentación los enemista contra Dios y comienzan un culto de idolatría al espíritu del mal. Para nuestra vida diaria, en el trabajo, en la catequesis, en la vida familiar, en las relaciones, en el clero, en el apostolado, en nuestra vida diaria se nos presenta la tentación y ahí rememoramos algunas de las enseñanzas de la iglesia, de los padres, de los santos, cómo ellos han combatido las astucias del mal y no han entrado en contubernio con él. Pues bien, aquí definitivamente ellos han perdido la gracia. Ellos han perdido la gracia, pero la buena noticia nos la dice hoy el apóstol Pablo. Si creció el pecado, más abundante fue la gracia. La gracia de Cristo nos basta, nos dice la palabra. La gracia de Cristo hay que buscarla. El sacramento de la confesión nos devuelve la gracia santificante, nos devuelve la amistad con Dios. Ese es uno de los grandes dones que Jesucristo le ha dejado a la iglesia. Y fíjense que si seguimos analizando todos los detalles de astucia,
uno de los sacramentos más atacados en la vida de la iglesia, ¿cuál es? La confesión, porque el malo nos hace creer incluso por voz de otros cristianos, yo no me confieso con hombres. ¿Qué te pierdes cuando no te confiesas? Lo que el maligno le quitó a nuestros padres en el jardín del Edén. Nos quita la gracia y sabe que cada vez que un alma acude al sacramento de la confesión, ahí entonces sobreabunda sobre ella la misericordia divina. Detrás de cada ataque que tiene una verdad de la iglesia está escondida la astucia del mal que pretende privarnos de un gran don. Investíguenlo para que vean y ayuden a la gente a que lo reconozcan, porque tiene que comenzar de nuevo su acción tentadora para volver a llevarnos a los lugares por los que nos conduce. ¿A dónde nos conduce? Aquí cortamos para empezar en el Evangelio. Bueno, aquí Jesucristo, el espíritu del mal le da un recorrido por las tres grandes tentaciones que resumen, diríamos, las aspiraciones del ser humano. Las necesidades vitales del ser humano están representadas aquí. Por eso es importante la gracia, porque la gracia le devuelve al alma la capacidad de poder actuar, obrar, decidir, discernir, iluminados bajo la fuerza y la luz del Espíritu Santo, no bajo la fuerza y los impulsos o las reacciones de nuestra naturaleza carnal. Por eso Cristo dice en Getsemaní: oren, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Cuando la carne es débil, toma decisiones que Jesucristo logra vencer en el desierto. La primera tentación aprovecha el malo. Decía San Ignacio, que es un estratega militar que conoce cómo puede ir debilitando al ser humano. Vigila las puertas de nuestra debilidad para poder entrar por ellas. Llega a la vida de Jesús porque sabía que Jesús tenía ¿qué cosa? Hambre. Ustedes no han tenido hambre. Las tentaciones que llegan por la vía del hambre son muy grandes. La gente se pone débil cuando pasa muchas horas sin comer, sin alimentarse. Eso es una necesidad básica, humana, vital. No podemos vivir sin alimentos. Pero Jesús nos muestra algo. Jesús nos muestra que el ser humano tiene que vivir en un equilibrio entre el alimento que perece y el alimento espiritual. Que la primacía de mi vida, la luz de mi vida, está en el alimento que nos ofrece la palabra de Dios. Y nunca podemos cambiar el alimento de la palabra por los alimentos de este mundo. Y en alimento no solo hablaremos de pan, podemos hablar de otros gustos que el ser humano le gusta darse, que están dirigidos por esta línea de la carne. Y que muchas veces, así de fácil, nosotros decimos, bueno, que me dé este gusto hoy, ¿qué más da? Comamos y bebamos y mañana nos vamos a morir. Pues aquí Jesucristo vence a ese gran enemigo que es nuestra carne, que cuando no es fuerte, ¿qué cosa es lo que hace? Puede cambiar hasta su bendición por un plato de comida, como hizo Esaú, que en un momento de hambre, ¿qué cosa fue lo que hizo? Por un plato de lentejas dio la bendición. Se cambió la gracia por un momento de satisfacción o de placer. ¿Cuántos platos de lentejas no pudo haber tenido la oportunidad de comerse después y seguir con la gracia de Dios? Muchas veces la humanidad creo que ha hecho así actualmente. Por un plato de oprobio, ha cambiado la gracia de Dios y ha abandonado al Señor. Pasamos a la segunda. Hay un detalle importante del malo. Recuerden que el malo es un ángel que tiene conocimiento, que tiene inteligencia, que tiene ciertas autoridades conferidas por Dios,
que Dios no se las ha retirado y que, aunque tiene que actuar bajo el permiso de Dios, tiene mucho conocimiento. El malo le dice, lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, sigue poniendo, diríamos, en juego su condición de hijo de Dios. ¿Y por qué le interesa tanto machacar en la idea de si eres hijo de Dios? Porque sabe que el Hijo de Dios es el que ha venido a derrotarlo. Esta es la trama de este evangelio, de este pasaje. El Hijo de Dios ha venido a destruirlo, a destruir la muerte, a destruir el pecado, a devolvernos la gracia que Él les arrebató con el engaño a Adán y Eva debajo del árbol. En un árbol, dicen los santos padres de la iglesia, perdimos la vida, pero en un árbol se nos devuelve entonces la gracia. El objetivo es llevarlo y debilitarlo para poder bajarlo después en el árbol de la cruz y dejar incompleta nuestra redención. Pues aquí le presenta todo lo que detrás de lo que corre el mundo hoy. El mundo tienta a Dios. Estamos viendo cómo hoy la humanidad está tentando a Dios. Lo está conculcando en la guerra, lo está conculcando en los sacrificios humanos, en los ritos satánicos que se están ofreciendo. El ser humano está tentando a Dios en su amor, en su misericordia y en su paciencia, en todas las atrocidades que estamos viendo que hace el ser humano, donde los intereses materiales, los intereses geopolíticos, donde los intereses económicos están por encima del valor del ser humano, la criatura amada y privilegiada de Dios. Le está diciendo, tiéntalo, arriésgate, no seas tonto, peca. De todas formas, Él tiene una promesa y Él es tan bueno que se pasa de bueno, y Él, aunque tú lo tientes, va a mandar unos ángeles para que te recojan. Jesucristo no quiere hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Recuerden el salmo invitatorio. Aquella generación me repugnó y dije, cuando me tentaron en el desierto a pesar de que habían visto mis obras. Dios les repugnó que en el desierto lo tentaran, que en el desierto provocaran su misericordia, provocaran su amor. El hombre que pone a prueba a Dios para ver hasta dónde llega la paciencia y la misericordia divina. Jesús no tienta a Dios y le responde. También está escrito. Fíjense que la respuesta de Cristo es siempre con la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. No tentemos a Dios. Digámosle a la gente, no sigan tentando a Dios. No sea que nos caigamos del alero del templo o del alero de la fama, del alero del espectáculo público, del alero de los reconocimientos y de los galardones que nos da la humanidad. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Porque al final, ¿qué somos? Nos decía el miércoles de ceniza. Polvo somos y al polvo hemos de volver. La tercera tentación. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima, le muestra los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Esto es precisamente lo que el maligno quiere conseguir del corazón humano, que nos postremos ante Él y le adoremos como si fuera Dios, que le demos a Él el culto que solo Dios merece. Dice Juan que el mundo yace
bajo el poder del mal. Dios le ha dado autoridad. Jesucristo lo declara en Juan 17. Yo no te pido, Padre, que tú lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno, que está en el mundo, que ha bajado con furor del cielo, nos dice el Apocalipsis. Ay de ustedes, cielos, tierras, porque el diablo ha bajado con furor a perseguir a los hijos de la iglesia, a los hijos de Dios. Todo esto te lo daré si te postras. Hay muchos testimonios de gente que supuestamente le ha entregado, le ha vendido su alma al diablo por un poder temporal, por un amor, por una fama, por ganar un desfile de modas o de bailes. ¿Por qué cosa tan vana el ser humano cambia la gracia de Dios, vende el amor de Dios por unos aplausos, una noche de gala, para que un grupo de gente diga qué bonita le quedaba la ropa? Eso la gente lo hace. La gente se duerme. El maligno fascina el intelecto humano, fascina los sentidos, los embota, engaña, seduce y tienta al hombre que se postra ante él por un beneficio temporal. Ahí Jesús le habla con claridad, como decía San Benito: va de retum, retrocede, ya a mí no me engañas, bébete tu veneno, vanas son tus obras. Le dijo el santo que conoció a Cristo. Cristo le dice de una manera simple, es Dios: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. El diablo lo dejó. ¿Dónde lo vuelve a buscar? Lo encuentra en la sinagoga, cuando le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú has venido a acabar con nosotros, cállense, no necesito su testimonio. Después en Getsemaní lo tienta. En Getsemaní fue fuertemente tentado. Si puedes, Padre, aparta esto. Vamos a desentendernos de esta humanidad. ¿Para qué nos hemos metido en este lío si los que han pecado son ellos? Que se las arreglen como puedan. Podría haber dicho Jesús así, de simple. Hoy puede decirlo también. Pero sin embargo nos sigue mandando avisos de misericordia. Cristo en Getsemaní no se busca a sí mismo como verdadero hombre, sino que como verdadero Dios sigue unido al misterio de la Trinidad y le dice al Padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y continuó. Después en la cruz, hecho un desecho, un despojo, Isaías lo describe, le hacían visajes a tantos que ha salvado. Mira cómo sanaba gente y míralo colgado en una cruz. Qué tentación más fuerte esa. A Dios. El hombre que está a su lado, casi a punto de perder la vida, ¿qué le dice? Oye, tú que has salvado a tanta gente, mira, sálvanos a nosotros, vamos a bajarnos de aquí y déjame a mí seguir haciendo lo que yo seguía haciendo. No seas tonto, no te dejes matar. Y el otro que ha conocido la gracia y la misericordia le dice: ni en el suplicio temes tú a Dios. Así está la humanidad de hoy. Ni en el suplicio la humanidad teme a Dios. Por eso el Señor con Santa María Faustina nos recordó que busquemos su misericordia. Solo la misericordia de Dios levanta a esta humanidad hoy, que está caída por el pecado, que desobedece a Dios, que lo tienta, que lo ridiculiza. Pidamos misericordia. Estamos en el tiempo de la misericordia todavía. San Juan Pablo II pudo ver esto con tanta claridad, el misterio de la misericordia en Santa María Faustina. Y el mensaje que Dios quería darle a la humanidad, que hoy estamos viendo algo de lo que Él vio que se avecinaba sobre la humanidad. Solo la misericordia puede en este momento devolverle a la humanidad
la alegría y la paz. Busquemos la misericordia. Dios les bendiga.